día, qué bueno verles un domingo más, qué bueno poder acompañarnos en este tiempo, comenzando el año, buscando la presencia del Señor, enfocándonos en la asignación que Dios nos ha dado. Y hoy estamos bastante contentos porque podemos juntos y en armonía seguir creciendo en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Venimos compartiendo una palabra desde el domingo anterior que tiene que ver con movimiento de restauración. Creemos fielmente que Dios ha hablado a nuestros corazones sobre que su deseo, su voluntad es que cada persona, que cada familia entre en un movimiento de restauración. Igualmente como lo quiere para la iglesia, también lo quiere para el país, para toda Venezuela. Hemos creído a lo que Dios ha hablado cuando le buscamos en intimidad y tiene que ver con eso de moverme hacia la restauración que solamente Dios puede dar. Hoy estaremos conversando un poco más sobre esto, pero quiero hacer esa pequeña sinopsis de lo que decíamos el domingo pasado, que este movimiento de restauración comienza cuando nosotros despertamos del mal estado en que estamos. ¿Recuerdan esa escritura? Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y tiene que ver con despertar, con estar conscientes, con estar claros del mal en el que estoy y hacia dónde me está llevando eso, hacia dónde me está llevando ese mal estado caminando de espaldas a Dios. Y entender también que debo levantarme de eso, debo levantarme de todo lo que me separa de Dios y dejar que Cristo me alumbre, porque Él es la luz en medio de las tinieblas. También hablábamos de que todo lo que tenemos bajo, como autoestima baja, como inseguridades, como tantas cosas que solo debes discernir en la presencia de Dios, que todo lo bajo el Señor lo suba, que todo lo que tenemos alto de una manera desproporcionada, que nos bloquea la visión del reino de los cielos, tenemos que bajarlo, que todo lo que esté torcido se enderezca y que todo lo áspero se allane. Y dice esa escritura en Isaías, porque entonces veremos la gloria del Señor y todos la verán. Entender que para ver la intervención de Dios en mi vida, debo entrar en su movimiento de restauración. Solo Él puede ayudarme a ver lo que tengo bajo que necesita subirse. Solo Él me ayuda a ver a través de su palabra, de la meditación en ella, todo eso que tengo alto, incluso más alto que a Dios, en mi corazón. Puede ser una persona, puede ser mi propio ego, puede ser el materialismo, pero todo eso que tengo alto de una manera desproporcionada, fuera del propósito de Dios, debo bajarlo y nivelarlo. Todo lo torcido me lleva a dar vueltas en círculos. Todo lo torcido me lleva a mantenerme estancado. Y eso debe mejorarse en el Señor porque quiere hacer sendas derechas y habla de una rectitud un paso a la vez. Y Él quiere llevarnos a esa restauración. Y recordando, ¿por qué yo apunto hacia la restauración de Dios? Más allá de una terapia personal o circunstancial, porque aprendemos que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Necesitamos que 2 o 3 digan conmigo, porque los planes de Dios siempre son mejores que los míos. Aprendimos en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando yo entro en el amparo del Señor, empiezo a caminar hacia su futuro y su esperanza, que es el mejor de los futuros y es la mejor de las esperanzas. Y empiezo a moverme en eso. Pero hoy quiero hablarles sobre 5 actitudes basadas en las Escrituras, específicamente en Efesios, esa carta inspirada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que escribe a las personas que viven en una ciudad llamada Éfesos. De ahí vamos a extraer 3 actitudes específicas, pero también la vamos a conectar con Isaías 40:31, en donde estaremos sacando otras actitudes más que tiene que ver con 5 actitudes que deben estar presentes y mantenerse en dinamismo en nosotros para poder movernos en la restauración. ¿Cuántos van conmigo hasta ahí?
entender esas 5 actitudes que necesito desarrollar según la palabra de Dios, no según un líder religioso, no según un terapeuta psicosomático, no, ni la neurociencia. 5 actitudes que debo establecer según las Escrituras, la palabra de Dios, incorporarlas en mi manera de vivir para poder disfrutar de la restauración que Dios tiene o quiere para conmigo. Entonces, ¿estamos preparados? Dile a que está a tu lado, ¿estás listo? ¿Estás lista? La primera actitud que quiero que veamos, la primera postura que necesitamos tener es sentarse. Sentarse, sí. Y quiero que la veamos conmigo. Sentarse. Y en Efesios capítulo 1, hablando sobre el poder de Dios que tuvo, el mismo poder, dice, que tuvo el Señor a través del Espíritu para levantar a Cristo de los muertos, Él lo tiene para levantarte a ti. Y sigue diciendo que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, lo sentó en el lugar de honor. ¿Dónde lo sentó? A la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahí lo sentó. Estamos hablando de una actitud que yo debo tener ahora en mi manera de vivir y de creer en Dios. Sentarme. Debo aprender a sentarme. ¿Por qué? Porque sentarse es el principio de todo. Usted busca a cualquier niño pequeño, de edad muy pequeña, un añito tal vez o menos de un año, todo niño pequeño que no aprende a sentarse normalmente tendrá dificultades para caminar bien. Todo niño pequeño primero debe aprender a sentarse bien para luego aprender a caminar bien. Igualmente yo en mi fe, igualmente yo en mi caminar con el Señor, debo aprender a afianzarme, a sentarme en el Señor. ¿Sabes? Esta postura que te estoy hablando o actitud se basa en sentarse con Jesús en los lugares celestiales. ¿Y qué tiene que ver eso? Explícalo. ¿Sabes? Tiene que ver con afianzar, es decir, afirmar nuestra identidad y nuestra posición en Cristo Jesús. La Biblia enseña que cuando yo creo, abrazo la fe en Dios a través de Jesucristo, lo que Él hizo, hace y hará, lo que significa su cruz, lo que significa la resurrección, lo que significa su venida. Cuando yo le creo a Él, ¿sabe qué ocurre? Ahora el Espíritu Santo mora en mí. Y como dice Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, miedo, circunstancias adversas, escasez, temor, lo vivo, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice la Escritura eso, entender esa verdad que ahora es la identidad, me siento en esa identidad, me apaciento en esa identidad, en esa posición que tengo en Cristo. Pero ¿sabe algo? Al sentarnos encontramos o reencontramos nuestra identidad y autoridad. Esto me encanta, porque cuando nos sentamos en nuestra vida, podemos nosotros encontrar nuestra identidad, quién verdaderamente soy. Y nadie encuentra su verdadero yo si no se conecta verdaderamente con el Dios Todopoderoso, con el Creador de la vida, con el Creador de los cielos y la tierra. Entender también que nos da, el mismo Señor nos permite que nosotros podamos tener autoridad. Por favor, diga conmigo autoridad. Porque, ¿sabe? Sentarse tiene que ver con autoridad. Usted ha visto un rey se sienta en su trono y eso tipifica autoridad. Unas personas cuando gerente, cualquier otro tipo de cosa, sentarse tiene que ver con autoridad. En nuestro caso, ¿sabes? Dios quiere darte autoridad sobre tus emociones, autoridad sobre tus talentos, autoridad sobre cualquier otra cosa externa que te afecte, autoridad, pero eso no ocurre si yo no asiento mi corazón en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Padre nuestro que estás en los, santificado sea tú, venga a nosotros tú, hágase tu voluntad, así como en él, que se haga. ¿Viste que el cielo tiene que ver con la tierra? En los lugares celestiales. Tengo que sentarme en los lugares celestiales para que se haga su voluntad en mi territorio, en lo que yo domino, en lo que depende de mí. Entender que esta postura, que al sentarnos nos mostramos discípulos y descansamos en Él. Y descansamos, podemos nosotros tener un enfoque correcto.
esta postura es el punto de partida de las otras 4 que te voy a conversar en un poco tiempo. Mira, esto de sentarse en lugares celestiales que tiene que ver con autoridad, que tiene que ver con posición, que tiene que ver con quién soy en Cristo y quién es Cristo en mí, eso debo hacerlo a diario, no solamente un ratico los domingos, debo hacerlo siempre, reencontrarme con eso. Y me encanta porque también eso tiene que ver con sentarse a sus pies, con sentarse a los pies del Señor. Es decir, comprender que esa identidad es ser discípulo. Y discípulo tiene que ver con ser enseñable, con ser maleable, con dejar que Él me enseñe. Y esto me recuerda claramente lo que reseña Lucas 10 sobre 2 hermanas, no sé cuántas la recuerdan, María y Marta, que tenía un hermano que se llamaba Lázaro, que luego Jesús resucitaría. Esta familia, donde estos 3 hermanos eran los dinámicos ahí, los protagonistas, esa familia era amiga de Jesús y Jesús era amigo de esa familia. Resulta que en algún momento Jesús va a visitarles y Marta empieza afanosamente a servirle, a preparar todo, la comida, a estar atenta, pero María se sentó a los pies de Jesús en la mesa. Y Marta le dice, por favor Jesús, ¿no ves que yo estoy afanada con lo que hacer? Y Marta se ha sentado. Y la Biblia enseña que María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Y Jesús le dijo literalmente, ella, María, ha elegido la mejor parte y no le será quitada. No dijo que servir era malo, dijo que sentarse era mucho, pero sentarse a no hacer nada, sentarse a entretenerse, a ver 54.500 estados al año. Ese es el promedio que la persona ve, ¿sabía? ¿Sí? El promedio. ¿Me siento a eso o me siento a aprender del Señor? Y le dice Jesús, mira, ella eligió sentarse y eligió la mejor parte y no le será quitada. Y esto me deja saber algo para nosotros en el contexto de hoy como discípulos de Jesús. Sí, tenemos que aprender a tener manos de Marta, ¿sabe? Ser diligentes, ser efectivos, haciendo las cosas bien, pero con el corazón de María. No María la madre de Jesús, María la hermana de Marta, la que sabía sentarse a escuchar las enseñanzas. Tengo que hacer, pero me siento, quiero que me hable, Señor. Sé que de estar en tu presencia va a salir algo bueno. Sé que tengo ocupaciones, sé que tengo cosas que hacer, pero ya va, tengo que sentarme. ¿Sabe? Eso fue Marta y María en los años, 2500 años atrás, pero una muy cerca. Melinda Gates, una mujer que hace mucha labor social, una mujer que ayuda a mucha gente. Ella dice, y tiene un libro llamado 15 minutos de sillón. 15 minutos de sillón. Y ella dice que en esos 15 minutos es un sillón que tiene en su casa donde se sienta todos los días. Y recuerda eso, la autoridad que tiene en Cristo, quién es en Cristo y busca aprender de Jesús. Dile al que está a tu lado, necesito mis 15 minutos de sillón. Yo creo que un poquito más. ¿Sabe? Entonces, la primera posición que debo tener en mi vida es sentarme. Si quiero entrar en ese movimiento de restauración, debo aprender a sentarme. Lo segundo es aprender a caminar. Debo aprender a caminar. Y no solamente estoy hablando de dar pasos a lo loco, sino saber caminar según lo que Dios me ha direccionado. Y quiero conectarlo con Efesios capítulo 4. Recuerda que está en Efesios y en Isaías todo lo que vamos a compartir. Y dice que por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, dice Pablo, les suplico que caminen dignos del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Créeme, Dios te llamó. Dios te llamó. Eso no significa ser una pastora, un pastor, significa que te llamó a formar parte de su pueblo, a formar parte de la salvación que Él vino a traer, del reino eterno y su verdad, y a servirle de múltiples maneras. Pero entender que Él te llamó, y esto es interesante, porque nos llama a andar, caminar, dignos de la vocación con que fuiste llamado. Anda caminando digno de recibir ese llamado que el Señor te hizo, primeramente para la vida eterna y segundo para participar activamente del cuerpo de Cristo en la tierra. Ese texto habla de dar pasos firmes y competentes. Caminar tiene que ver con sumar pasos en la voluntad del Señor.
no restar pasos hacia atrás o a los lados, es sumar pasos. Caminar tiene que ver con dar pasos firmes y competentes. Estamos hablando de caminar demostrando un estilo de vida espiritual. Porque ya sabemos caminar demostrando un estilo de vida emocional. ¿Sí? Dejando saber a todo grito y pulmón nuestras emociones. Ahora tenemos muchas vías para demostrar nuestras emociones. Sabemos caminar en lo emocional, pero también sabemos caminar en lo carnal, dejándonos llevar por los placeres temporales, por lo que quiero ahora. Pero el Señor nos está llamando a más, a aprender, a andar dignos del llamamiento, a aprender a caminar en lo espiritual, a caminar con un estilo de vida espiritual. Y espiritual con E mayúscula, que significa Espíritu Santo, teniendo parte en mi mente, en mi manera de hablar y en mi voluntad. Aprender a vivir de esa manera, porque saber que Dios nos llamó a caminar hacia adelante, entender que con Jesús podemos caminar, que significa andar en la vida sin desmayar. Muchos caminamos en el sentido de la vida que nos rodea y nos desmayamos, pero aquí viene la conexión que quiero hacer, o la concordancia con Isaías 40:31. Léelo conmigo, donde dice que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Pregunto, ¿quiénes encontrarán nuevas fuerzas? Ay, ¿qué pasa con los que no confían? Diga conmigo, rodaron. De ahí para adelante. Porque ahí dice, la Biblia, no un pastor, no un cura, no. La Biblia, la palabra de Dios dice, los que confían en el Señor. Y la confianza no se dice, se demuestra con mis acciones y mis decisiones. Los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza. Muchos la buscan, pero pocos la encuentran. La encuentro cuando confío en el Señor. Volarán alto como con águilas, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Y el punto de este momento es, caminarán y no desmayarán. Y esto es clave, que todos sepamos esto. Porque el ritmo del Señor, su ritmo de gracia, no es forzado, no es gravoso. Aún muchos, ¿sabes? Cuando yo llegué a conocer a Cristo, muchos conocen mi historia, en donde caminaba de espaldas a Dios, lo conocía por tradición, pero me dejaba llevar por placeres temporales, tenía un bochinche de vida o una vida con bochinche, no sé qué era exactamente. Pero caminaba y me sentía cada vez más vacío. Pero una de las cosas que descubrí, entre tantas, cuando llego al Señor, era que todo lo que me habían dicho de Dios era falso. Que venía a quitarme cosas, que seguirlo significaba quitarme cosas, que venía a encerrarme en una cárcel parecida o algo así. Y entiendo ahora que más bien me quitó las cargas y que ahora me dio una paz que no encontraba ni con ninguna persona, ni con ningún líquido, ni con ninguna circunstancia, ni con dinero. Y me dio una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Una paz o un gozo que uno trataba de explicarlo y se enredaba más. Y entender que solamente proviene de Dios. Y esa es una de las grandes verdades que descubro. Y yo sé que muchas personas lo han vivido. Saber esto porque entiendo que su ritmo de gracia no es forzado. Lo vemos cuando Jesús lo enseña en Mateo 11. Lo que vinimos al ayuno congregacional, el pastor Marco habló profundo sobre esto. Y nos dejaba saber que Jesús nos dijo, que Él dice que vayamos a Él siempre que estemos cansados. Porque sabe que nos cansamos con regularidad. Y Él dijo, venid a mí los que estén cargados y trabajados, y yo les daré descanso. Y dice, venid a mí, yo te haré descansar porque yo te enseño. Y implica mejor aún, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Eso dice Cristo Jesús. Y yo abrazo esa fe. Y entiendo, ahora descubrí algo mucho mejor y mucho mayor, que no solamente su yugo es fácil, no solamente su carga es ligera, sino que también me ayuda a llevarla. ¿O no? Su yugo, es decir, lo que yo tengo que llevar, es ligero, pero sin embargo, Él me ayuda. ¿Qué hago yo fuera de Dios? Nada. ¿Y sabe por qué no me devuelvo atrás? Porque tendría mucho que perder. Es entender ahora cada quien que si confío en el Señor, debo sentarme en mi identidad en Él y caminar, dar pasos
en Él. Mira, caminar en la vida llevando las cargas de este mundo es insostenible. Te lo digo por experiencia. Caminar llevando las cargas de este mundo es desesperante, pero caminar llevando el propósito del Señor es lo único que le da sentido a la vida humana. Es lo único que nos llena el corazón de verdad. Es lo único que le da un rumbo, una dirección precisa, disfrutable incluso. Cuando aprendemos a caminar llevando su propósito en mi vida. Y su propósito fue darnos vida eterna y ayudar a otros también que la encuentren. De cualquier manera. Entonces, ¿de qué forma estás caminando hoy? ¿Sabes? No, Dios no puede proceder a la restauración de una vida que se rehúse a caminar hacia donde Él te ha direccionado. ¿Qué es lo que ocurre con muchos creyentes tibios, como hablábamos el domingo pasado, cuando comienza un año? Señor, guíame, ayúdame, alúmbrame, dime por dónde ir. Y el Señor nos guía, pero no estamos dispuestos a mover los pies hacia donde nos dijo. El Señor me guió, me dio una palabra, pero yo consciente o inconscientemente doy pasos hacia donde otro lugar, cualquier otro lugar, otro sentido donde Él no me dijo. Y luego en julio, agosto no veo lo que Dios habló y le reclamo incluso. Entender que debo ver, caminar, porque Dios bendice la obediencia. En la obediencia está la bendición y obediencia tiene que ver con pasos que me acerquen y me dirijan a su voluntad y su propósito para con nosotros. Mira, los que no aprenden a caminar difícilmente podrán mantenerse firmes. Debo aprender hasta este punto a sentarme en lo que significa sentarse, caminar en Él. Si no aprendo a dar pasos, uno a la vez, nadie aquí camina con 2 pasos al mismo tiempo, parecería un canguro, ¿o no? Todos caminamos un paso a la vez. ¿Por qué usted quiere andar 10 pasos a la vez? Es caminar un paso a la vez, un día a la vez. Caminar en la restauración que Dios quiere para mi vida. Si no aprendo a caminar a ese ritmo, difícilmente me podré mantener firme. Me podré mantener firme en lo que Dios quiere para conmigo. Y esta es la tercera actitud que quiero que veamos. Estar firme. ¿Cómo se llama? Y en cuanto a esa postura o actitud, quiero que veamos lo que dice Efesios 6:11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Ese solo versículo nos enseña varias cosas importantes. 1, el enemigo tiene estrategias, tiene planes. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del maligno. Tiene maquinaciones, tiene estrategias, pero dice que debo a esas estrategias, a esas maquinaciones que están, yo debo mantenerme firme. Si no me mantengo firme, fácilmente podré sucumbir ante cualquiera de sus estrategias, que son múltiples, que son muchas. Entender que debo mantenerme firme. Y ahora, para mantenerme firme, la única manera es que me coloque una parte de la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Dile al que está a tu lado, ¿es toda o nada? Toda o ninguna. ¿Es en serio? Mira bien ese verso. Pablo está hablando en un contexto de soldado romano porque él lo fue. Él fue soldado romano. Está hablando de un casco que significa la salvación, de un peto, una coraza de la fe, de un cinturón de la verdad. Habla de unas sandalias, habla de un escudo de la fe, de una espada de la palabra de Dios. Y en esa figuración él dice, deben colocarse toda la armadura de Dios para poder estar firmes ante las acechanzas del enemigo que hay sobre tu vida, tu propósito, tu familia, tu matrimonio, tu finanza, tu salud. Y debo guerrear y entender con esto, familia, que esto habla sobre una postura de guerrero. Una postura de guerrero. Una de las cosas que necesitamos aprender, y hablamos el domingo anterior, sobre despertar. Debo despertar del hecho de que estamos en guerra. Y no contra carne, no contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad que gobiernan las regiones celestes, y que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios a través de las disciplinas espirituales.
entender y despertar de esa realidad y tomar la postura de un guerrero, porque el enemigo quiere hacernos creer de que no necesitas luchar, que todo está bien, para que seamos presa fácil en sus estrategias. Mira, colocarte la armadura de Dios tiene que ver con sentarte y caminar con Él, caminar en Él. Eso es lo que te permite estar firme. Nadie podrá estar firme si no aprende a sentarse a diario en lo del Señor, en Él, en los lugares celestiales y como discípulo, y tampoco aprender a dar pasos un día a la vez, un paso a la vez, caminar en Él y colocarme siempre la armadura de Dios, mantener una actitud de guerrero y de guerrera en la vida. Debes verte como un soldado de Cristo para poder mantenerte firme. Yo te pregunto, ¿cómo te estás viendo? ¿Como que otros luchan por ti? Sabes, tú debes aprender a ser el soldado de tu vida porque Dios llama y habla de ese llamado teniendo que ver con lo que dice en 2 de Timoteo 2:3. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Debes aprender a soportar el sufrimiento como un buen soldado de Jesucristo. Y me encanta como dice el verso 4, no está en mis notas, pero dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo llamó. Y entender que yo debo soportar como buen soldado de Jesucristo. Y esa frase, soportar el sufrimiento junto conmigo, esto deberían decírselo las parejas, los matrimonios. ¿Sabes qué? Una situación adversa y que uno le diga al otro, mira, soporta el sufrimiento junto conmigo. Como buenos soldados de Jesucristo que somos. Esto deberían decírselo los matrimonios. Esto deberían decírselo un padre a un hijo. Yo sé, hijo, hija, por lo que estás sufriendo. Soporta el sufrimiento, no solo junto conmigo, como buen soldado de Jesucristo. Esto deberían decírselo compañeros de ministerio, que no veo algunos por acá. Deberían decírselo compañeros de ministerio uno al otro. Mira, soporta el sufrimiento, pero no solo junto conmigo. Como buen soldado de Jesucristo. Esto deberían decírselo hijos a los padres. Y así, unos contra otros, unos con otros. Porque Jesús es nuestra roca. Jesús es nuestra fortaleza, nuestro protector. Pero también Él prepara nuestras manos para la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Él prepara nuestras manos para la batalla. ¿Qué significa eso? Él nos adiestra las manos para hacer bien lo que nos toca hacer en su nombre, en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, en todos los sentidos. Debemos aprender que al parecernos más al Señor, nos convertimos en guerreros, guerreros que defienden sus propias vidas, guerreros que defienden a su familia, guerreros que defienden el ministerio. ¿Quién va a defender tu familia? Tú, ya conmigo yo, heme aquí Señor, y la vas a defender con una actitud de guerrero, pero eso no ocurrirá si no aprendo a sentarme, si no aprendo a estar firme y no aprendo a caminar en Él, a andar en Él, porque un guerrero verdadero se convierte en padre espiritual. Un guerrero de verdad capacita a otros para la batalla. Yo quiero que usted lo vea conmigo. ¿Sabes? Dios pelea nuestras batallas, pero también nos enseña a nosotros a pelear nuestras batallas en su nombre. Y debo aprender a tener esa actitud de guerrero, estando firmes en Él. Y yo quiero que usted vea la parte de estar firmes, como está firme un soldado en lo que cree y en lo que defiende. No cualquier soldado. Ahí dice un buen soldado de Jesucristo. No está hablando de una milicia humana ni gubernamental de ningún lado. Está hablando que debo mantenerme. Ahora, hagamos nosotros esa comparación. Si hoy día cualquier soldado de cualquier país, de cualquier lugar, de cualquier tipo de ejército, tiene una postura firme para defender o atacar lo que sea, conforme a lo que cree y a lo que tiene, ¿cuánto más nosotros, como hijos de Dios en Cristo Jesús, debo estar firme en lo que creo y en lo que defiendo?
Si no te posicionas así sobre tu matrimonio, el enemigo hará estragos. Si no te posicionas así en tu familia, en tu ministerio, el enemigo hará estragos. Pero diga conmigo, yo soy un buen soldado de Jesucristo. Y así tienes que aprenderte a ver, así tenemos que aprendernos a ver como Dios quiere que nos veamos. ¿Sabes? Adiestrando nuestras manos para la batalla, pero un buen guerrero se transforma en un padre espiritual. Una persona, un padre tiene hijos, es decir, personas que aprenden, que enseñan a otras y otras que aprenden a poder batallar sus propias batallas y andar en victoria y en bendición, porque Dios quiere llevarnos al movimiento de restauración. Hasta ahora hemos hablado sobre poder sentarse, poder caminar y estar firme. Y quiero que lleguemos a la cuarta postura, que tiene que ver con correr. ¿Cómo se llama esta? Y quiero que lo veamos ahí mismo, en Isaías 40:31. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán, porque correr significa esfuerzo, correr significa sacar lo máximo. ¿Sabes? Correr y no cansarse es vivir plenamente en su llamado. La única manera de correr y no cansarte es vivir su llamado. Correr tiene que ver con un esfuerzo enfocado en la meta. Nadie corre, al menos en condiciones mentales normales, nadie corre sin saber hacia dónde. Todo el que corre tiene la perspectiva de la meta y habla de correr sin cansarse, porque correr cansa y entender que caminar nos podemos desfallecer, de seguir esa ruta, de seguir ese ritmo. Y quiero que lo vea conmigo. Para caminar un paso a la vez, pero mientras levanto un pie, el otro está apoyado. ¿Sí o no? Pero para correr hay un punto en que siempre vas en el aire. Hay un momento que ninguno de los dos pies al correr, de verdad, hay un momento que ninguno de los dos pies está en el piso. Esa es la fe. Pero yo no voy a poder aprender a hacer eso si primero no camino y estoy firme. Es correr en Cristo. Hay momentos para correr. Hay temporadas donde necesito correr. Y correr significa hacia algún lugar, sé hacia dónde. ¿Sabes? Cuando soy bueno sumando pasos, caminando hacia la voluntad de Dios, seré bueno corriendo hacia la voluntad de Dios, hacia la ruta de Dios. Pero si no soy bueno sentándome, ni estando firme, ni caminando hacia Dios, puedo correr hacia cualquier lado. Cuando venga la situación adversa, viene una situación que me da miedo, corro hacia el Señor. Vi una situación de gozo, de bendición, corro hacia el Señor. Vi una bendición, una cosa que me asusta, corro para cualquier otro lado, no sé para dónde. Y me alejo, termino, cuando termina todo, más alejado del Señor, más alejado de mi vida, de mi potencial, de mi familia. Porque es entender que debo moverme hacia la restauración. Correr y no cansarse es vivir plenamente el llamado de Dios. Estas personas que corren no saben, no solamente saben quién es, no solamente saben sentarse, sino que sabe para qué fue creada. Una persona que corre en Cristo sabe hacia dónde va. No solamente sabe sentarse, no solamente sabe quién es, no solamente sabe lo que es Cristo en él, también sabe para qué fue creada, para qué el Señor le salvó, para qué el Señor le llamó. Y esa persona avanza progresivamente. Esto en cuanto a correr. Uno de los versículos que más me conecta y me inspira es lo que dice la Escritura en Hebreos 12:1. Quitemos todo peso que nos impida correr. ¿Qué debo quitar? Todo peso que me impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Debo aprender a quitar de mi vida el pecado que me hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corre con paciencia, corre con perseverancia y alegría, con dedicación, la carrera que Dios te propone por delante. Otra maravillosa noticia, cuando tú llegas a Dios, el Señor coloca delante de ti una carrera, un recorrido, nos ilumina el camino. Solo así marcarás la historia, corriendo, caminando hacia allá. Despojarte de todo peso que te impida correr. Eso no lo hará el Señor por ti, no lo hará tu cónyuge por ti. Eso debo aprenderlo a hacer yo por mí.
Debo aprender a despojarme de todo peso. Y quiero que lo veamos así. Todo lo que no nos impulsa hacia adelante, en realidad nos estanca. Todo lo que no nos impulsa hacia adelante es porque nos está impulsando hacia abajo. Y debo aprender a soltar eso para poder impulsarme hacia adelante. Muchas personas como tú, sí, quieren correr, quieren dar paso, pero no pueden, hay mucho peso. Y duele cada vez que intentan correr. Primero debo despojarme de todo peso. De todo peso debo despojarme. Ora al Señor que te dé discernimiento sobre qué estás llevando de peso que no te pertenece, que solo el Señor quiere ayudarte a llevar. Y luego dice, y del pecado que me asedia. No está hablando de un pecado ordinario, está hablando de un pecado arraigado en el corazón, con el que vengo arrastrando por mucho tiempo. Y debo despojarme de eso, debo soltar eso, entregarlo al Señor y de verdad buscar la restauración en ese sentido, porque será la única manera que dice que podremos correr con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Diga conmigo, Dios ha puesto una hermosa carrera por delante de mi vida y voy a correrla. ¿Sabes? Pablo habló mucho de esto. Él dice, cuando termina y está por fallecer, Pablo dice, he terminado la carrera, he terminado con fe, he alcanzado la corona de victoria en Cristo Jesús. ¿Sabes? Tienes que terminar la carrera. No es comenzar la carrera, no es andar en la carrera, se trata de terminar la buena carrera de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos aprender a correrla y a terminarla. Y el verso 2 de ese mismo capítulo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corro esa carrera con los ojos puestos en el Señor. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debo mantener mi mirada en Él y sumar pasos hacia Él. No he puesto los ojos en un hombre, no he puesto los ojos en una mujer, no he puesto los ojos en mí mismo, no he puesto los ojos en un sistema político o económico, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso me ayudará a correr con paciencia la carrera que Dios ha puesto por delante. De esta manera llegamos a la última actitud, que tiene que ver con volar. Tiene que aprender con aprender a volar, a despegar. Y esto es soñar los sueños de Dios, en tus sueños, con tus sueños. Sueños tienen que ver con planes, tienen que ver con proyectos, pero esto tiene que ver con soñar los sueños de Dios con una visión grande y a largo plazo. Debes pensar en cuanto a tu familia, en cuanto a tu vida entera, en cuanto a tu salud. Debes pensar con una visión grande y a largo plazo. Volar tiene que ver no estar por encima de los demás. Volar tiene que ver más bien con conectar mis sueños con los sueños de Dios que están en los cielos. Entender lo que Él quiere para mí. Estoy hablando de ir con la ayuda de Dios más allá de lo que otras personas por sí solas pueden ir. Volar tiene que ver con ir más allá de lo evidente, de lo que es normal, lo que es fácil de ver. Tú ir más allá. Pero esto no se logra si no aprendo a sentarme, si no aprendo a estar firme, si no aprendo a caminar y a correr en el Señor. Porque al volar alto, cuando vuelas alto, ves todo más amplio y mejor que las demás personas, más allá de lo normal. Y es lo que está en Isaías que venimos aprendiendo. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas y volarán ¿cómo? Volarán alto como las alas de águila. Usted tiene que estudiar qué significa como las alas de águila. Tiene que ver que las alas de águila son la única que tienen la particularidad de poder levantarse por encima de la tormenta. Es la única que tiene la ergonomía, el tipo de plumas y el tipo de tejido celular en las alas, para que cuando está la tormenta, como usted y yo la vemos, el palo de agua trancado, durísimo, ellas pueden elevarse por encima y ver que la tormenta pase y poder bajar. Eso se llama volar alto. No niega la tormenta, no niega la circunstancia, pero esto no es para todo el mundo, esto es para los que confían en el Señor. Podrán volar alto como con alas de águila. Y me encanta
porque eso significa ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Sí, la tormenta está cayendo, no lo niego, escucho los truenos, veo el estrago que está haciendo, pero yo sé así, ahora veo las cosas como los que están abajo de la tormenta no la ven. Veo las cosas diferentes. Aunque pertenezco a la tierra donde está cayendo la tormenta, aunque pertenezco a esa familia donde está pasando esta situación, aunque pertenezco a este trabajo donde está ocurriendo esto que no entendemos, donde estoy en ese lugar donde está esa injusticia, yo puedo elevarme y pertenezco a eso, pero puedo ver lo que Dios quiere a través de eso, a donde Dios nos quiere llevar con respecto a eso. Estoy hablando de volar, es tener los sueños de Dios en mis sueños, buscar su perspectiva, buscar lo que Él tiene para mí. Y necesitamos oír la voz de Dios en nuestra voz interior. Tú tienes una voz interior, pero te digo, sin Dios, ¿hacia dónde te tiene el rato llevando? Esa voz interior es otra cosa totalmente diferente cuando en mi voz interior, porque nunca dejará de estar, está la voz de Dios guiándola. Eso es volar alto, es entender que cuando nosotros oímos nuestra voz interior, la voz de Dios en los sueños, porque necesitamos oír nuestra voz interior, en nuestra voz interior, la voz de Dios y los sueños de Dios, y también animar a otros a hacerlo. No está en mis notas, pero me gusta conectarlo con más palabras, donde dice en Hechos capítulo 2, que en los últimos tiempos, refiriéndose a estos precisamente, Hechos de los Apóstoles, ya Jesús había resucitado, ellos estaban en la misión de expandir el evangelio, las buenas noticias de salvación, como lo estamos haciendo hasta ahora, pero estaban comenzando los primeros apóstoles y decían, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Jesús le dice a ellos, ya resucitado, en los últimos tiempos, ustedes recibieron o van a recibir el Espíritu Santo, pero en los últimos tiempos todos recibirán el Espíritu, se está cumpliendo. Y luego les dice, hombres y mujeres hablarán de parte mía. ¿Se está cumpliendo o no? Hombres y mujeres hablarán de mi parte. Y luego dice, a los jóvenes les hablaré en visiones. ¿Sabe quiénes sueñan y tienen proyección? Los jóvenes. Los que me buscan les hablaré en visiones. Y luego dice, y a los ancianos en sueños. Pero aquí quiero enseñarlo, anciano no es el entrado en edad. Ancianos aquí significa los que tienen experiencia, sentándose, estando firme, caminando y corriendo con el Señor. A ellos les mostrará a través de sus planes, en mis planes me muestra sus planes. Y debo vivir de esa forma para moverme en su restauración. Por eso, quiero que entendamos esto en este proceso, en estas 5 actitudes como estoy. Quiero que tengamos esto bien claro, esta nota. Cada persona tiene un ritmo. Ten paciencia. No seas tan duro contigo mismo, ni con otras personas. Cada persona tiene un ritmo debido a su personalidad, debido a sus dones y sus experiencias. Diga conmigo, ay, menos mal. Es en serio, no hay presión, pero lo importante es avanzar. Dios no hace nada en estancamiento, retroceso, el enemigo sí, y el ser humano. Todo lo que Dios hace es en avance paulatino, progresivo. El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hacia la venida del Señor. Pero cada persona tiene un ritmo. Entender que eso tiene que ver con su personalidad, sus dones y sus talentos, sus experiencias. Pero algunos tienen dificultades con algunas de esas actitudes que hemos hablado, ya sea para sí mismo, para con otras personas. Todos, de alguna manera, tenemos dificultades con sentarnos, con mantenernos firmes, con caminar, con correr y algunos mucho menos con volar. En la verdad, muchos luchamos con eso, pero el Señor nos ayuda. Pero mientras mejores seamos en estas 5 actitudes, mayor veremos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Es poderlo ver así y caminar en eso, porque para disfrutar del movimiento de restauración, debemos tener la capacidad de cambiar de una postura a otra, según la dirección y necesidad de Dios. Escúchame bien, para poder entrar en ese movimiento de restauración, debemos ser buenos, aprender a transicionar de una actitud a otra, dependiendo de la necesidad y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios a veces que estemos sentados y escuchemos, que paremos las ocupaciones, lo que a nosotros nos parece urgente y atendamos lo que realmente es importante.
Y muchas veces Dios nos está llamando a caminar, dar paso, pero yo me quiero quedar sentadito, aquí estoy cómodo. Pero Dios está llamando a caminar y me niego. O nos está llamando es a correr y no quiero hacerlo, a estar firme y más bien fluctúo en mi fe. Entender que Dios me está llamando a cada una de estas actitudes, debo ser. ¿Y cómo sabe esto, pastor? Dios no cambia su carácter. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aplaude su gloria porque Él es eterno. Debes aprender a cambiar, debes aprender a obedecer y tener un corazón flexible hacia donde Dios te guíe. ¿Cuántos recuerdan el pueblo de Egipto? El pueblo de Israel saliendo de Egipto, estando en la travesía del desierto, el Señor les colocó una columna de fuego para guiarlos en las noches y un techo literal de nube para quitarle el sol para que pudieran caminar, pero cuando esa nube se detenía, todo el campamento tenía que detenerse. Y cuando la nube arrancaba, todos tenían que recoger y seguir la nube. Y sabes, todo el Antiguo Testamento es una tipificación del Nuevo Testamento. Es una figuración, otros llaman una sombra, quiere decir que es un reflejo de lo que tiene. Y eso tiene que ver que Dios no va a cambiar sus modos de operar por mis sentimientos. Él me va a dar temporadas en las que siéntate, la nube está estática, está ahí, estoy presente, pero ya va, párate. Va a haber momentos en que camina, arrancó, pero que yo aquí estoy cómodo, ya estoy haciendo parrillita. Ya va. Y los que se quedan, ¿qué pasa con los que se quedan? Y no fue culpa del Señor, fue culpa de la desobediencia de un pueblo. Entender que la obediencia trae bendición. ¿Cuál es mi función? Mantener la mirada en el Señor. Porque así podré ver cuando la nube está estática, me quedo quieto, arrancó, tengo que arrancar. Y estar siempre listo como un soldado, alerta, muévete y vamos a movernos, pero debo aprender a transicionar. ¿Qué fue lo que nos pasó en el 2024 y años anteriores? Que no podíamos discernir los tiempos. Cuando nos queríamos quedar estancados, Dios nos estaba mandando a movernos. Cuando nos queríamos mover, Dios quería que nos estancáramos, porque no teníamos la perspectiva del movimiento de restauración que Dios quiere sobre un corazón que le quiere. Pero este año todo va a cambiar, para bien y para siempre. Créelo, todo va a cambiar. Si yo me muevo en obediencia, y Dios es tan bondadoso que nos da una ruta. Esta enseñanza no la inventé yo. No la inventó un pastor amigo, está en su palabra y nuestra función es abstraerla y enseñarla al pueblo. Es su palabra lo que nos instruye a que yo debo ser bueno, sentándome cuando Él me diga, caminándome cuando Él me diga, estando firme cuando Él me diga y volando cuando tenga que volar. Y enseñar a otros a hacer lo mismo. Es aprender a esto, que tenemos que ser como los hijos de Isaacar. ¿Sabe qué tiene que ver? Discernir bien los tiempos. Debemos aprender a discernir los tiempos. Si tú no discernes tus propios tiempos, nadie los va a discernir por ti. Y la palabra discernimiento tiene que ver con la conexión de tu perspectiva con la voluntad de Dios. Debo aprender a discernir mis tiempos. ¿Sabes? Yo te lo digo por experiencia. Cuando no sé qué hacer, me meto, me gusta esa palabra, me meto en el Señor, busco su rostro y te da una certeza inexplicable, una certeza profunda. Sé lo que tengo que hacer. Es momento de caminar. No, es momento de esperar. ¿Sabes? La de esperar me cuesta mucho, te lo confieso. Y voy y me dice, sí, espera en mí. Y más vale que espere y luego veo su gloria. Quiero recordarte esto, que lo tengan bien claro en tu corazón y forme parte de tus resoluciones en el 2025. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Dile al que está a tu lado, todo tiene su temporada. Está hablando de que en NTV dice, hay una temporada para todo. Así que calma, hay una temporada para todo y un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Estamos hablando que hay tiempo para caminar, tiempo para correr. Y si lo lees, lee Eclesiastés completo 4, Eclesiastés 3 completo, hasta el capítulo 4, donde dice que hay tiempo para abrazar, tiempo para dejar de abrazar, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para recoger piedras, tiempo para soltar piedras. Y nos enseña que hay un tiempo para todo. Pero yo no quiero vivir el tiempo de Dios, sino mi propio
¿Y cómo nos ha ido con eso? ¿Cuánto dolor nos ha provocado eso? ¿Y cuánto dolor le ha provocado a otros eso? ¿Sabes qué es lo más bendición? Cuando una familia, empezando por el matrimonio, se mueve en armonía con lo que Dios quiere hacer. Cuando un ministerio se mueve en armonía hacia donde Dios nos ha llamado y ninguno deserta de eso. Tenemos que saber qué es cada momento, qué es sentarse, qué es cada momento. Recordemos las 5 actitudes para cerrar y que oremos. Por favor, tenemos que saber qué es cada momento, qué es sentarse, mira la pantalla conmigo, qué es caminar, qué es estar firme, qué es correr, qué es volar. Y todo tiene su tiempo. Y hacerlo de la forma del Señor me ayudará a obtener los resultados del Señor. Entender en cuanto a esto, quiero que te hagas estas preguntas. Esto no es dile al que está a tu lado, no, es para ti. Mira, ¿en cuáles de estas 5 necesitas crecer? Por favor, míralo e identifícalo. ¿En cuál de estas tú necesitas crecer? ¿En sentarte, en caminar, en estar firme, en correr, en volar? Puede ser en todas, pueden ser en algunas. ¿En cuáles necesitas crecer? Lo segundo es en cuáles te sientes con madurez y capacitado. Sí, si tienes algunas en las que estás dominando en la fe en el Señor, identifícala, selecciónala. O en cuáles estás capacitando a los demás. Ese solo cuadro que está ahí tiene que ver con identidad y propósito. No deja saber quiénes somos en el Señor y qué hacemos en Él. Y aquí quiero que me acompañen para orar. Lo que cada uno de nosotros debe aprender a hacer en este tiempo de movimiento de restauración. La pregunta es, ¿sabes en dónde está tu vida hoy? Y la pregunta es, ¿sabes hacia dónde te estará llevando si continúas caminando de espaldas a Dios? O entender que dónde estoy en el Señor, enrutado. Estoy caminando y es un esfuerzo continuo, esfuérzate y sé valiente. Y estoy consciente hacia dónde eso me lleva, que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con ver a rostro descubierto a mi Señor, que tiene que ver con que una vida terrenal sea fructífera, que una vida terrenal valga la pena. ¿Sabes? Llevar una vida sencilla, no tan complicada como quieren vendértela este sistema engañoso. Aprender a llevar una vida simple tiene que ver con depender más de Dios que de cualquier otra persona, incluso que de mí mismo. Aprender a hacer bien mi parte, pero confiando que Dios siempre tiene el control. Que lo que no está a mi mano hacer, está en las manos del Señor. Que yo me ocuparé en hacer lo mío bien, lo que esté a mi mano, pero lo que no dependa de mí, no me voy a aturdir y no me voy a dejar que eso me afecte, ni mate mis sueños, ni mate mi capacidad de ser buen padre, o buena madre, o buen esposo, o buen trabajador, o buen líder. No voy a dejar que lo que no está en mi control afecte mi identidad y mi propósito. Esa es mi determinación. ¿Cuál es la tuya? ¿Sabes? Hacerse preguntas profundas son lo que lleva a las personas a tomar el rumbo correcto. Y sabes, hoy no quiero que vengas a terapia, porque el evangelio no es terapéutico. El evangelio transforma vidas para siempre. Aunque nos ayude como herramientas para saber qué hacer, al fin y al cabo, el Dios Todopoderoso a través de su palabra y sus facilitadores coloca herramientas en tus manos y Él adiestra tus manos para la batalla. Pero al final del día, las herramientas están en tus manos. ¿Quién es el que la tiene que utilizar? ¿Por qué muchas veces, sabiendo que en determinada circunstancia debo aplicar tal herramienta de Dios y no lo hago? Y vivo esas consecuencias negativas para mí y para los míos. Hoy hay un llamado, y no un llamado para recibir la religión evangélica, no un llamado para que te metas a algo. Hoy hay un llamado para que cambies de rumbo hacia el rumbo de la dirección de Dios llamado
movimiento de restauración. Dios quiere restaurarnos en lo físico, quiere restaurarnos en lo emocional, pero principalmente, o todo comienza con la restauración en lo espiritual. Porque lo espiritual bendice lo emocional y lo emocional bendice lo físico. Están conectados. Porque la Biblia dice que nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Y lo primero que debe recibir la ruta de Dios es tu espíritu. Lo que la Biblia registra como espíritu con E minúscula, tu espíritu. Hoy el Señor quiere darle vida a tu espíritu a través de camina conmigo. Toma la decisión. Esto es entre tú y el Señor. Esto no tiene que ver con coacción, no tiene que ver con manipulación de emociones, tiene que ver con que si esta palabra tocó tu corazón y sabes que lo necesitas, debes hacer algo y pronto. Estudiosos serios enseñan que si yo al aprender algo que tocó mi corazón, que me removió los cimientos, que me iluminó el camino y algo lo recibí, pero no hago nada en los próximos 3 días, nunca haré nada con respecto a eso. El llamado es a que en los próximos días, hoy, esta noche, siéntate, escribe, ¿qué voy a hacer? Y hazte bueno haciéndolo, hasta que lo domines, hasta que avances en Dios. Pero la ruta es una, conocer a Dios. Conócelo cada día más. Y no lo podrás conocer si no es a través de su voz. Y su voz es su palabra escrita. Pasa tiempo a solas con Dios, meditando en su palabra. Apártate de todos y de todo. Y conéctate a la fuente de vida, de verdadera vida. Apaga, ponle mute al ruido exterior para que puedas escuchar la voz de Dios en tu interior. Hay poder en la intimidad y Dios quiere intimar contigo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y Él anhela que tú rindas tu corazón a Él. Sabes, yo recuerdo mi primer lugar de intimidad con Dios. Y no es un lugar nada accesible. Fue en la platabanda de la casa de mis padres. Estaba en ese lugar con lágrimas en mis ojos. Después que de mi hija mayor, teniendo 5 años, me dice, papi, ¿qué haces con esa cervezota en la nevera? Era una botella de whisky. Y sinceramente ya con esa preguntita, abriendo eso como reclamándome, con 5 años, yo sentí en mi corazón ciertamente, ¿qué hago yo con eso ahí? ¿Qué hago yo con eso en mi vida? Y eso significaba tantas cosas que a lo mejor Nicky no sabe. Y subí a través de un árbol que conocíamos hacia la platabanda de mi casa, donde estaban los cielos abiertos, el cielo en la noche, y ahí me derramé en el Señor, y simplemente le dije, Señor, ya estoy cansado de hacerlo a mi manera, tengo 5 años tratando de cambiar a mi forma, y cada vez me siento más vacío, cada vez siento que tengo menos seguridad, he pensado hasta hacerme daño. Señor, ya no quiero andar así, ya no quiero que mi hija me vea así, ya no quiero que mis padres me vean así, que mis amigos me vean así. Señor, ya no quiero vivir si es así. Simplemente le dije eso. Y recuerdo mirar al cielo. Y no te voy a decir que vi una luz y nada de eso, pero algo pasó en mi corazón. Simplemente le dije a Dios una cosa. Me arrepiento. Me arrepiento. Y sabes, ese arrepiento que dije no fue con un color de voz de todo lo malo que había hecho. Me arrepiento de no haberte escuchado antes. Me arrepiento de no haberte buscado antes. Me arrepiento de no determinarme a seguirte de verdad. A partir de ese momento, me juré a mí, le juré a Dios que iba a seguir. No sabía nada, ni cómo buscar un versículo en la Biblia, créeme. Lo que sí sabía era que iba a buscar la Biblia. Lo que sí sabía era que tenía que caminar de su mano. Lo que sí sabía era que ahora comenzaba una nueva aventura y esa aventura tenía que ver con buscar de Dios en verdad y conocerlo. Señor, lo que conozco de ti es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya, ir a las misas, lo que sé de ti. Pero ahora quiero conocerte de verdad. Y a partir de ahí, créeme, todo cambió. Ponte de pie un minuto. Quiero orar contigo y quiero orar por ti. Quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos, inclina tu rostro
en señal de que Dios es quien toma el control de tu vida. Quiero guiarte en una oración y quiero orar por sanidad. Sanidad. El Espíritu Santo me deja ver en mi corazón que ore por sanidad y Él va a obrar en sanidad, tanto física como emocional y espiritual. Cierra tus ojos. Este es un punto de fe. Este es un momento sublime, espiritual, para que tu corazón, al cerrar tus ojos, estás diciendo: apago al mundo que me rodea y quiero encender la luz de Cristo en mi corazón. Padre celestial, todopoderoso Dios, te doy gracias por este momento. Te doy gracias por esta palabra que ha trastocado mi corazón. Sé que solo tu Espíritu Santo puede llegar a las fibras más profundas de mi vida. Hoy, dilo conmigo, hoy reconozco que te necesito, que solo tú eres Dios, y quiero decir sí a tu ruta, quiero decir sí a tu voluntad. Quiero cada día de mi vida sentarme a tus pies, pero también sentarme en tu trono en los lugares celestiales. Quiero cada día de mi vida, a partir de hoy, escuchar tus enseñanzas, tener manos de Marta para ser diligente y proveer para mi familia, para producir en el ministerio, pero principalmente un corazón de María, para sentarme a tus pies. Señor, hoy decido que lo que caracterizará el 2025 es que seré mejor buscando tu presencia, compartiendo mesa y camino contigo. Señor, también seré mejor caminando, dando pasos en tu voluntad. Tú sabes que no sé ni por dónde empezar, pero yo hoy sé cuál es el primer paso y decido darlo, Señor. Y a partir de hoy caminar un paso a la vez, y sé que por tu gracia no estoy solo. Tú estás conmigo, pero también me acompañas de hermanos y amigos en la fe. Conectaré con ellos. Quiero caminar para poder estar firme. Hoy, Señor, decido colocarme toda tu armadura. Me quito las vestiduras viejas, rasgadas, mi uniforme de ser humano, y quiero colocarme encima tu armadura, el casco de la salvación, que la salvación esté en mi mente, en mi manera de pensar, la coraza de la justicia, que tú me justificas. Señor, también el apresto, el cinturón de la verdad, que esté bien en el medio, arraigada tu verdad. Las sandalias, el evangelio de la paz, que donde yo llegue, donde yo pise, traiga tu paz. Pero también que pueda levantar con mucha fuerza tu escudo de la fe para deshacer los dardos del maligno. Pero por sobre todo, ayúdame, Señor, a aprender a empuñar tu espada, que es tu palabra, con la que puedo cortar toda acechanza del enemigo. Ayúdame a estar firme, Señor. Dile: Señor, perdón por mi debilidad, perdón por no permanecer, pero hoy quiero aprender a estar firme para poder correr. Y quiero correr cuando tú me digas, Señor. Quiero correr hacia donde tú me digas, Señor. Sé que eso significa que muchas veces mis dos pies estarán por encima del suelo y no entenderé, pero sé que tú me impulsas, que tú me llenas, Señor, y aprenderé a volar como con alas de águila, como con alas de águila. No a mi manera, aprenderé a volar, Señor, a soñar tus sueños, aprenderé a caminar en tus planes, a ver la perspectiva que tú tienes para con cualquier asunto. Ayúdame, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, en este momento, oro por cada persona que necesite sanidad. En este momento, Padre de la gloria, cada persona que tenga algún tipo de afección física, Padre, veo en mi espíritu, Padre, como tú estás sanando riñones en esta hora, como tú estás sanando columna vertebral, Señor. Sé tú pasando tu mano sanadora, porque para el que cree, todo le es posible. Eres tú sanando de toda crisis estomacal o intestinal. Sé tú, Padre de la gloria, sanando de enfermedades mentales, cardíacas, de todo sistema nervioso, de cualquier circunstancia de articulaciones. Veo al Señor sanando huesos,
El Señor levantando, sanando senos que tenían algún tipo de protuberancia, algún tipo de quiste. El Señor está pasando su mano sanadora. En el nombre de Jesús, tú como fuego consumidor, consume. Y toda persona que tenga algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, creemos en el Dios vivo que permanece para siempre. Padre, quiero orar por toda persona que necesita sanidad del alma, que te han herido, que has patinado en el mismo fango, cambiando de personas pero no de resultados, cambiando de trabajos pero no de sensación. El Señor dice, tienes que sanar tu corazón. Aprende a ser feliz tú y podrás aprender a ser feliz donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Señor, sé tú sanando corazones heridos por el pasado. Personas que por sus malas decisiones le han alcanzado en su presente y están atentando contra su futuro. Sé tú sanando corazones heridos, pero también sanando espíritus. Levanta, sopla vida sobre los espíritus que eran huesos secos. Sé tú levantando al caído. Sé tú levantando con mucha fe. Aprendiendo, Señor, de que nos despertamos, nos levantamos para que tú nos alumbres. ¿Sabes? Cierra esta oración dando gracias. Dile gracias, Dios, porque tú conoces mi asunto. Tú conoces mi motivo de oración. Y te doy gracias porque ya sé que está en tus manos. Señor, gracias porque yo sé que tú estás en control. Gracias porque de aquí me voy aprendiendo a discernir mejor los tiempos. A no dejarme llevar por emociones, sino aprender a dejarme llevar por tu revelación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.